La maldición del espejo. El martes 12 de marzo, Daniel cruzaba la calle cuando un auto lo embistió. El impacto fue seco, violento. Sintió como su cuerpo volaba, como golpeaba el asfalto. La última imagen que registró antes de perder la conciencia fue su propio reflejo deformado en el parabrisas del auto que lo atropelló. Cuando despertó en el hospital, tenía 3 costillas fracturadas, un brazo escayolado y una cicatriz en la frente que, según los médicos, lo acompañaría para siempre. Un mes después, ya en casa, se paró frente al espejo del baño para examinar la cicatriz. Algo estaba mal. La cicatriz en su reflejo era más tenue, como si estuviera en una etapa más temprana de curación. Daniel se tocó la frente. Luego miró la mano de su reflejo tocando su propia frente. Los movimientos eran sincronizados, pero la herida visualmente difería. Lo atribuyó a un efecto óptico, a la luz, a los analgésicos. Pero una semilla de inquietud había sido plantada. ¿Por qué su reflejo parecía menos dañado? Pasó un año. La cicatriz en Daniel maduró a un tono rosa pálido. En el espejo, sin embargo, era apenas una línea blanca casi invisible. Fue entonces cuando notó el segundo desfase. Cumplió 27 años. En su rostro real, las primeras huellas del estrés laboral empezaban a marcarse. Una leve línea entre las cejas, patas de gallo incipientes al sonreír. Una mañana, después de una noche particularmente larga de trabajo, se miró al espejo. Su reflejo estaba allí, imitando sus movimientos, pero su rostro estaba impecable. La línea entre las cejas no aparecía cuando él fruncía el ceño. Las patas de gallo brillaban por su ausencia. No era que el reflejo no las tuviera. Era que, al detenerse y observarlo con atención fija, el rostro en el espejo era el de un Daniel de quizás 25 años. Se alejó rápidamente, el corazón acelerado. No le dijo nada a nadie. ¿Quién creería que su reflejo estaba atrapado en el tiempo? La obsesión comenzó. Daniel empezó a documentar el fenómeno. Tomaba fotos diarias de su rostro real y luego se filmaba frente al espejo. Comparaba las imágenes. La diferencia era sutil, pero medible. Su reflejo envejecía aproximadamente un día por cada 3 que él vivía. Al principio pensó que era una ilusión, un truco de la luz o de su mente. Pero los datos eran consistentes. Compró diferentes espejos, el del baño, el del armario, el pequeño espejo de aumento para afeitarse. En todos ocurría lo mismo. Incluso en los reflejos del agua o en los cristales de las ventanas por la noche, su imagen era más joven. Una tarde, exhausto, le habló a su reflejo. ¿Qué te pasa? Su reflejo, por supuesto, solo movió los labios en silencio. Pero por un instante, Daniel tuvo la sensación de que sus ojos en el espejo mostraban una expresión diferente, una de curiosidad. A los 35 años, Daniel era un hombre con la carga de una década de estrés laboral, algunas canas en las sienes y arrugas marcadas por la preocupación. Su reflejo, según sus cálculos, debería tener el aspecto de un hombre de unos 30 años. Y así era. La diferencia ya no era sutil, era como mirar una fotografía de hace 5 años. Los amigos hacían comentarios. «Te ves cansado, Daniel. La edad no perdona». Él solo asentía. En casa, frente al espejo, sentía una extraña envidia. Su otro yo, atrapado en el cristal, conservaba la juventud que él estaba perdiendo. A veces, se quedaba contemplándolo durante minutos, estudiando esa versión más fresca y despreocupada de sí mismo. Una noche, tras una discusión con su pareja, se apoyó contra el espejo del baño, frente a frente con su reflejo. Su aliento empañó el cristal. Cuando retrocedió, vio que en el espejo el vaho tenía una forma distinta. En su lado, era una nube amorfa. En el lado del reflejo, parecía formar una letra, una P, de por favor o de prisión. El reflejo comenzó a tener comportamientos autónomos, pequeñas cosas. Daniel se lavaba la cara y al secarse veía que su reflejo aún tenía espuma en la oreja. Él se volvía para tomar algo
y por el rabillo del ojo capturaba a su reflejo, aún mirándolo fijamente, con la cabeza ligeramente inclinada. Una vez, después de llorar por una pérdida personal, Daniel se miró al espejo con los ojos enrojecidos. Su reflejo también tenía los ojos rojos, pero en su rostro había una expresión de... ¿empatía? No, era más profundo. Era como si compartiera el dolor, pero desde una distancia segura, como un espectador. Daniel comenzó a evitar los espejos. Tapó el del baño con una toalla. Se cambió de ropa sin mirar al armario. Pero los reflejos lo encontraban, en la pantalla del televisor apagado, en la cucharilla del café, en la ventana del autobús al atardecer. Su otro yo estaba en todas partes, observando, siempre un paso más joven, siempre ligeramente fuera de sincronía. A los 45 años, la diferencia era dramática. Daniel tenía el pelo entrecano, profundas arrugas de expresión y una ligera papada. Su reflejo parecía un hombre saludable de 35, con el cabello aún mayormente oscuro y una piel más tersa. Lo más perturbador era la mirada. La mirada de su reflejo ya no era pasiva. A veces, cuando Daniel estaba absorto en sus pensamientos, sentía una presencia. Al mirar al espejo, su reflejo lo observaba con una intensidad que no coincidía con su propia expresión en ese momento. Comenzaron los choques. Daniel quería afeitarse y su reflejo parecía renuente, moviendo la navaja con un retraso molesto. Quería peinarse hacia un lado y su reflejo insistía en un lado diferente, como si tuviera voluntad propia. Era una lucha silenciosa y absurda. Una noche, en un arranque de furia, Daniel golpeó el espejo del baño. El cristal se astilló. Su reflejo se fragmentó en decenas de pedazos, cada uno mostrando un rostro joven y sereno que, desde cada fragmento, lo miraba con una calma insultante. La mano de Daniel sangraba. En los fragmentos, la mano del reflejo estaba intacta. Daniel investigó. Leyó sobre física teórica, sobre la naturaleza del tiempo, sobre dimensiones paralelas. Encontró una teoría marginal, el efecto del observador atrapado. Sugería que en eventos traumáticos, cercanos a la muerte, una parte de la conciencia podía quedar enganchada en el momento del trauma, creando un eco persistente en superficies reflectantes. Este eco viviría en un tiempo dilatado, avanzando más lentamente que el original. Según esto, su reflejo no era una ilusión óptica, era una versión real de Daniel, una versión que se quedó en el instante del accidente, atrapada en el umbral entre la vida y la muerte. Esta entidad se alimentaba de su percepción, de su atención. Cuanto más la observaba, más real se volvía, y tenía un objetivo final: alcanzar la realidad completa. Daniel entendió entonces la mirada en el espejo. No era curiosidad, era hambre. Desesperado por respuestas, Daniel intentó comunicarse. Escribió preguntas en papel y las pegó al espejo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Las letras se reflejaban al revés, pero su reflejo solo las miraba. Luego, probó con el vaho. Después de una ducha caliente, escribió en el espejo empañado. ¿Puedes hablar? Esperó. Lentamente, en el lado del reflejo, una mano invisible comenzó a escribir una respuesta. La letra era torpe, como si quien escribiera no estuviera acostumbrado. El mensaje decía: soy tú antes del ruido. Quiero salir. El ruido, pensó Daniel. El ruido del impacto, del accidente. Su reflejo era la versión de él de los segundos previos al choque, atrapado en un eterno antes. Pero salir significaba... ¿qué? ¿Ocupar su lugar? Daniel borró el mensaje con terror. Esa noche soñó que estaba dentro del espejo, y su reflejo, ahora mayor y envejecido, vivía su vida, sonriendo desde el otro lado. Los pequeños actos de rebelión del reflejo se volvieron más audaces. Daniel se despertaba y encontraba sus cosas movidas, el cepillo de dientes en el lavabo opuesto, las zapatillas orientadas hacia el espejo. Una mañana, al levantarse, vio que las fotos en la mesita de noche estaban volteadas hacia abajo, excepto una foto de él mismo, joven, sonriendo.
tomada unos meses antes del accidente. El mensaje era claro. Una vez, al dormir la siesta en el sofá, se despertó sobresaltado con la sensación de ser observado. La pantalla negra del televisor reflejaba la habitación, y en ella, su reflejo no estaba recostado en el sofá, estaba de pie, muy cerca del cristal, inclinado hacia adelante, como si estuviera estudiándolo a él dormir. Daniel saltó y cubrió el televisor con una manta. Su respiración era entrecortada. El reflejo ya no se contentaba con el mundo plano del cristal. Quería invadir el suyo. Daniel decidió eliminar los espejos de su casa, los descolgó, los guardó en el sótano, cubrió todas las superficies reflectantes. Vivía en una penumbra constante, evitando cualquier brillo que pudiera mostrar a su otro yo. Funcionó durante un tiempo, pero el reflejo encontró otras formas. En los charcos de la calle después de la lluvia, Daniel veía su rostro más joven mirándolo desde el suelo. En los escaparates de las tiendas, su imagen caminaba con un ligero retraso, a veces con una sonrisa que él no estaba haciendo. La presión era insoportable. En el trabajo, empezó a usar anteojos oscuros para evitar ver su reflejo en las pantallas de las computadoras. Sus colegas murmuraban. Su pareja, que nunca había entendido del todo su fobia, decidió irse. «Estás viviendo con un fantasma», le dijo al irse. Daniel supo que tenía razón, pero el fantasma era una parte de él mismo. Cansado de huir, Daniel decidió enfrentarlo. A la medianoche, llevó un espejo pequeño al centro de la sala vacía. Encendió una vela. Se sentó frente a él. Su reflejo, iluminado por la llama temblorosa, parecía aún más joven y vital en la oscuridad. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó Daniel en voz alta. En el espejo, sus labios se movieron, pero esta vez un sonido salió. Era débil, como proveniente de un lugar muy lejano, y se superponía con el eco de su propia voz. Igualdad, tiempo, uno. Daniel sintió un escalofrío. «¿Quieres ser uno conmigo? ¿Volver?». El reflejo asintió lentamente. «Intercambio, justo, tú dentro, yo fuera». No quería fusionarse, quería intercambiar lugares. Daniel apagó la vela abruptamente. En la oscuridad, sintió que una mano fría y plana, como de cristal, tocaba su mejilla por un instante. Gritó. Cuando encendió la luz, estaba solo. Pero en el espejo que había en el suelo, había una nueva grieta que partía su reflejo justo por la mitad del rostro. Tras el intento de comunicación, algo cambió. El envejecimiento de Daniel pareció acelerarse. En cuestión de semanas, nuevas arrugas profundas aparecieron. Su cabello blanqueó dramáticamente. Se sentía débil, cansado, como si su vida se estuviera drenando. Mientras tanto, en los pocos reflejos que se atrevía a mirar, su otro yo florecía. El rostro en el espejo no solo se mantenía joven, parecía ganar vitalidad. Los ojos brillaban con una energía que Daniel había perdido hacía años. Era como si el reflejo estuviera absorbiendo su fuerza vital, su tiempo. La ecuación se había invertido. Ahora Daniel envejecía más rápido de lo normal, y el reflejo no solo se mantenía joven, sino que tal vez rejuvenecía. La meta del reflejo no era igualar edades. Era superarlo en juventud, debilitarlo hasta que la barrera entre ambos mundos fuera lo suficientemente fina para romperse. La gente empezó a notar algo extraño. No solo su rápido envejecimiento, sino algo en su mirada. Un amigo le dijo, incómodo: «A veces, cuando te miro, tengo la sensación de ver a alguien más detrás de tus ojos, como un destello más joven». En una videollamada con su hermana, ella preguntó: «¿Por qué a veces tu reflejo en la cámara se mueve un poco diferente a ti?». El fenómeno se estaba filtrando. El reflejo ya no estaba confinado a los espejos. Estaba intentando proyectarse a través de los ojos del propio Daniel, usando su cuerpo como un nuevo tipo de superficie reflectante. Daniel comenzó a evitar mirar a la gente a los ojos. Temía que, a través de su mirada, su otro yo pudiera saltar a otra persona, encontrar otra puerta de salida. El día que Daniel cumplió 60 años, se vio forzado a mirar. Su apartamento estaba casi vacío, sin espejos, pero había un regalo en la puerta,
sin remitente. Era un marco antiguo y elegante. Con un presentimiento horrible, lo abrió. Contenía un espejo ovalado perfecto. No pudo resistirse. Lo sostuvo frente a su rostro. El choque fue físico. El hombre que lo miraba desde el cristal tenía poco más de 30 años. Era él, pero en la plenitud de la juventud que él había perdido. Los ojos de ese hombre, sus ojos, estaban llenos de una determinación fría. Lentamente, el reflejo levantó su mano libre y con el dedo índice comenzó a escribir en el vaho que su aliento no había producido. Letra por letra, apareció el mensaje en el cristal. Cumplo 33 mañana, la edad del accidente. La barrera será del grosa de un soplo. Elige. Te quedas dentro o luchamos y te rompo. El espejo se empañó por completo, borrando la imagen. Cuando se aclaró, Daniel solo vio su propio rostro de 60 años, demacrado y aterrorizado. El reflejo había establecido el plazo. Mañana. La noche fue eterna. Daniel no durmió. Sabía que no podía ganar una lucha física contra una entidad que existía en el plano de los reflejos, pero tampoco podía rendirse y quedar atrapado para siempre en ese limbo. Pensó en el accidente, en el momento que los separó. El ruido. Tal vez la clave no era luchar o huir, sino reintegrar. Al amanecer, fue al sótano y sacó el espejo roto del baño, el que había golpeado años atrás. Con cuidado, colocó los fragmentos alrededor del espejo ovalado, creando un círculo de cristales rotos que reflejaban su imagen desde infinitos ángulos, todas mostrando versiones ligeramente diferentes de él y su reflejo. Se sentó en el centro, frente al espejo ovalado. Su reflejo, ahora vibrante y sólido, lo esperaba. «No quiero luchar», dijo Daniel, «y no me quedaré dentro. El accidente nos partió, pero el miedo nos mantuvo separados. Tú tienes mi juventud, yo tengo tu futuro». Extendió su mano arrugada y la apoyó contra el cristal. En el espejo, la mano joven del reflejo se acercó, palma contra palma, separadas solo por el grosor del vidrio. Daniel cerró los ojos y recordó el momento exacto antes del impacto. No el miedo, sino la sensación de estar completo. Sintió un calor, un hormigueo. Cuando abrió los ojos, el espejo ovalado ya no mostraba a un hombre joven. Mostraba a un hombre de 60 años, pero cuyos ojos tenían una chispa de juventud recuperada. Y en los fragmentos rotos a su alrededor, las imágenes eran todas iguales, sincronizadas. No había intercambio. Había reconciliación, el reflejo no había salido, se había fundido. Daniel se levantó, sintiendo por primera vez en décadas que su edad cronológica y su imagen coincidían. Se miró las manos, ahora firmes. El precio había sido alto. Había perdido años de vida aceleradamente, pero había recuperado su unidad. Rompió el espejo ovalado contra el suelo. Entre los trozos, no había ningún reflejo atrapado. Solo pedazos de cristal que devolvían por fin la misma imagen que el mundo veía. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like y comentario. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.